¿Qué es lo que, mi gente? Bienvenido a este canal donde vamos a armar una PC desde cero. Les voy a mostrar el paso a paso de todos los componentes del setup y aquí les mostraré las cajas que vamos a utilizar el día de hoy. Así que quédense hasta el final para ver cómo queda y que también funciona este ensamble. Vamos con el ensamble. Ahora vamos con el corazón de nuestra PC, el procesador, que estoy usando un Ryzen 5 9600X. Tiene 6 núcleos y 12 hilos, lo que lo hace excelente para multitarea, gaming y trabajos que requieren un buen rendimiento. Un detalle muy importante que deben saber es que este procesador viene con gráficos integrados. Esto es una buena noticia porque significa que si por alguna razón no puedes conseguir una tarjeta gráfica dedicada o se te estropea tu gráfica, tu PC seguirá funcionando perfectamente para tareas básicas como navegar por internet, ver videos e incluso jugar a títulos poco exigentes. Siguiendo con la memoria, tenemos un kit de 2 módulos 16 GB de RAM DDR5 con una velocidad increíble de 6400 MHz, sumando en total 32 GB. Ahora pasamos a la placa madre, una Gigabyte A620 S2H en formato micro ATX. Esta motherboard es perfecta para nuestro ensamble porque ofrece una buena opción costo-beneficio y soporte para la última tecnología, ya que cuenta con soporte para procesadores Ryzen de última generación, tiene todo lo necesario para este ensamble y es una base sólida y confiable para nuestro PC. Luego, con la tarjeta madre fuera de su funda antiestática, vamos a ver en detalle todo lo que trae. Aquí tenemos lo que es el socket AM5, lo que necesitamos para nuestro procesador. Tenemos 2 slots de memoria, tenemos 8 fases de alimentación. Tenemos también lo que es la alimentación de la CPU de 8 pines y la alimentación de 24 pines de nuestra placa madre. En la parte trasera tenemos lo que es 2 puertos USB, el puerto PS2 que se utilizaba para conectar mouse y teclado, el puerto DVI, el botón de flashear la BIOS que se utiliza para flashear la BIOS, 2 puertos USB 3.0, un HDMI, un DisplayPort, 2 puertos USB, entrada de Desde y la entrada de video y salida de video. Aquí vamos con el SSD, que es de 1 TB de la marca T-Force. Ahora pasamos a uno de los componentes más emocionantes de cualquier PC gamer, la tarjeta de video. Para este ensamble hemos elegido la Asus Radeon RX 6600 de 8 GB. A primera vista podemos ver que es una tarjeta de doble ventilador, lo que nos asegura una excelente disipación de calor. Esto es vital para mantener la temperatura baja durante largas sesiones de juego y evitar cualquier tipo de thermal throttling o pérdida de rendimiento. Los 8 GB de memoria DDR6 que tiene son excelentes para jugar a 1080p o 1440p, todo en alto o en ultra en la mayoría de títulos modernos. Contamos con 4 puertos de salida de video, 3 puertos DisplayPort y un HDMI. Y ahora vamos con la fuente de alimentación. Para este ensamble hemos elegido la MSI Mac A650BN. Lo primero que destaca es una fuente de 650 watts con certificación 80 Plus bronce. Esta potencia es más que suficiente para nuestra configuración, nos deja un buen margen, lo cual es excelente para la estabilidad y el futuro de nuestra PC. Y aquí está el hogar de todos nuestros componentes, el MSI Mac Force M100A. Este es el chasis que va a mantener todo en su lugar. Y lo elegimos porque cumple con todo lo necesario para nuestro setup. Y aquí empieza lo bueno. Vamos a instalar cada componente y a darle vida a este equipo.
Antes de organizar todos estos cables, lo primero que se hará es probar que la PC encienda correctamente. Verificamos todos los conectores que estén bien conectados. Prendemos la fuente de poder. Cruzamos los dedos y encendemos. Esto puede tardar un poco, como es su primer encendido, como me pasó a mí. Y ahí vimos que encendió correctamente. Estoy muy contento y entonces ahora vamos con las tomas épicas.